Gracias, Alfredo, por la presentación. En este webinar vamos a hablar sobre qué es la tecnología LoRa y qué es LoRaWAN. Vamos a hacer esa pequeña diferenciación al principio. Y luego también, después de haber hecho ese pequeño apunte técnico, vamos a hablar de cómo puede ayudarte esta tecnología en tu negocio. Bueno, nosotros como Integra somos una consultora tecnológica. Llevamos más de 30 años en activo, con más de 500 trabajadores y tenemos sedes por toda España. Principalmente nos movemos en Zaragoza, Madrid y Barcelona. Como consultora, lo que hacemos es ofrecer soluciones integrales. Es decir, empezamos por analizar cuál es la necesidad del cliente, ¿vale? Y a partir de ahí vamos construyendo capa a capa la solución totalmente a medida hasta que se la entregamos, ¿vale? Centrándonos sobre todo en IoT, que al final es al mundo al que pertenece LoRa, empezaríamos por analizar qué es lo que se quiere medir, qué datos son los que se quieren extraer o qué es lo que se quiere controlar y colocaríamos los sensores, actuadores, etcétera, con la red IoT correspondiente. Luego pasaríamos a todo lo que es ese procesado de los datos en el backend, aplicaríamos, si corresponde, inteligencia artificial o visión por computador o machine learning, también tenemos esa capacidad. Y luego, por último, tendríamos esa interfaz de usuario desde cuadros de mando a una página web, a una app móvil, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Nosotros somos Technology Diagnostic, que es tecnológicamente diagnósticos, es decir, esto es importante mencionarlo, nos da igual la tecnología con la que trabajar. Si el cliente quiere trabajar, por ejemplo, con el cloud de Azure, trabajamos con el cloud de Azure. Y si es con el de Amazon, con el de Amazon. Ni tampoco tenemos una plataforma definida, ni tampoco tenemos unos sensores definidos. Es decir, nos podemos adaptar totalmente al cliente y a sus necesidades. Bueno, ahora un pequeño apunte técnico, ¿vale? Esa diferencia de qué es LoRa y qué es LoRaWAN. Bueno, LoRa es lo que sería la tecnología inalámbrica, ¿vale? La modulación. Es decir, para entendernos, sería una tecnología comparable a Wi-Fi o Bluetooth, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que es una LPWAN, es decir, Low Power Wide Area Network. Con esto conseguimos tener un gran alcance geográfico y además tener un bajo consumo eléctrico, que luego veremos en sus ventajas. ¿Y qué es LoRaWAN? Que muchas veces se confunde. Bueno, pues LoRaWAN es un protocolo de red, sería el protocolo MAC, que es el que utiliza LoRa, ¿vale? O sea, va justo encima de LoRa. Por hacer una comparación así muy sencilla, para ir de Madrid a Barcelona podemos ir por carretera, por autovía, podemos ir volando, podemos ir nadando incluso. ¿Qué es LoRa? Bueno, LoRa, de todas estas formas que hay para ir, LoRa sería, por ejemplo, la autovía, ¿vale? ¿Y qué es LoRaWAN? LoRa sería ese código de circulación que te dice que tienes que ir por el carril de la derecha, para adelantar por la izquierda, etcétera. Y ahora ya, centrándonos en LoRaWAN, ¿vale? Usando LoRa por encima de LoRaWAN, la arquitectura que se define está basada en nodos, que serían los sensores y los dispositivos. Tenemos diferentes gateways y tenemos un network server, un servidor LoRa, ¿vale? Y de ese servidor LoRa es donde se conectan las diferentes aplicaciones. ¿Qué es lo que hacen estos nodos? Bueno, pues estos nodos lo que hacen es enviar y recibir datos. ¿Sí? Se le puede conectar un sensor, se le puede conectar un PLC industrial del que se extraen datos o al que se le mandan órdenes, se le puede conectar un sensor industrial también o dispositivos que vienen ya con su propio sensor integrado. Aquí es totalmente libre y bueno, son soluciones que son totalmente adaptables al caso de uso. Ya te digo, se puede adaptar cualquier necesidad. Y luego tenemos gateway. Estos gateways básicamente lo que hacen es generar una red LoRa pues, con un gran alcance, estamos hablando de 10 kilómetros, al que se le conectan los diferentes gateways y envían la información. Y el gateway lo que hace es ejercer como pasarela entre los nodos y el servidor de red. No siempre es así, como veremos al final,
y esto es importante, pero bueno, esto lo dejamos para el final, pero la arquitectura típica es esta, ejercen como pasarela. Y luego en el servidor de red LoRa, lo que se hace es pues, recibir esos paquetes, filtrarlos, añadir una capa de seguridad, etcétera, y añadir unos puntos de acceso, unos endpoints, para conectarlo con nuestra aplicación que podemos tener, por ejemplo, en Azure. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar LoRa? Como ya he dicho, las dos principales ventajas son un largo alcance, ¿vale? Bueno, entre 3 y 10 kilómetros en zonas urbanas, 10 a 20 en espacios abiertos, un muy bajo consumo, lo que permite tener dispositivos alimentados por batería con duraciones de hasta 10 años y luego, al final, lo de largo alcance y bajo consumo es propio de casi todas las Low Power Wide Area Network, como puede ser Sigfox, como puede ser NB-IoT, etc. Pero, ¿qué permite LoRa? ¿Qué permite LoRa que no permiten estas otras dos? Bueno, LoRa no requiere del uso de un operador. Es decir, no necesitamos al operador Sigfox, no necesitamos a Movistar para que nos genere cobertura, etc. ¿Se puede utilizar un operador público? Sí, pero no es algo imprescindible. Por lo cual, por ejemplo, en nuestra fábrica, en nuestro centro de logística, en nuestro campo, en nuestro invernadero, podemos crearnos una red privada. Al poder crearnos una red privada, por un lado, toda la seguridad depende de nosotros, o sea, no tiene que pasar por un servidor externo, no tiene que ir a Internet, es algo que podemos gestionar totalmente de una manera interna, sin darle acceso a Internet, lo cual, bueno, pues si los datos no salen a Internet siempre es algo más seguro. Y luego, por otro lado, está el tema del coste. Si no dependemos de un operador, no tenemos un coste concurrente, ya sea mensual o anual, sino que, bueno, es algo que nos gestionamos todos nosotros, por lo cual no tenemos que pagarle a alguien para que nos lo gestione. Luego también, LoRa permite, con los últimos microcontroladores que han sacado, permite ya geolocalización a partir de la triangulación de los diferentes gateways. Y luego también recalcar que LoRa es una tecnología segura, que incluye dos tipos de cifrado, extremo a extremo, ¿vale? Uno sería entre lo que es el nodo y el servidor de LoRa y otro, que es el importante, entre el dispositivo y nuestra aplicación final. De manera que en ese servidor LoRa, que pertenece a una empresa externa, no puedan ver los payload, o sea, los datos que estamos enviando. Dentro de las aplicaciones y ámbitos de uso, sí que me gustaría aquí centrarme en lo que es sobre todo crearnos esa red privada, porque creo que es el principal valor añadido que tiene este tipo de comunicaciones. ¿Vale? Por ejemplo, manufactura, ¿vale? Podemos tener una fábrica con una red LoRa desplegada allí, que normalmente por la experiencia que tenemos con un único gateway sirve para dar cobertura a toda la fábrica. Y en esta fábrica lo que podemos hacer es colocar sensores alimentados por batería en cualquier punto de la fábrica. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos que con esa red LoRa, que es un único gateway al que tenemos cobertura para poner un sensor en cualquier punto de la fábrica, sin necesidad de un despliegue de infraestructura. Es decir, no tenemos que llevar alimentación, no tenemos que poner un router gateway que esté conectado 4G para poder enviarme los datos, no tenemos que utilizar un PLC industrial porque los nodos o esos sensores tienen ya esa capacidad, o sea, tienen ya esa inteligencia añadida para leer el sensor y es muchísimo más barato que un PLC y los tiempos de desarrollo y de programación son muchísimo más bajos. De hecho, la mayoría de sensores ampliamente utilizados tienen ya un nodo que está ya programado. ¿Vale? Muchos fabricantes tienen ya nodos que ya están programados. Estamos hablando que cuestan 3, 4 veces menos que un PLC industrial, incluso 5, y que no requiere tiempo de desarrollo. Simplemente hay que configurarlo, poner el sensor que se quiere y ya está. Tiene su IP67, su IP68, o sea, tiene alto grado de protección, tiene duraciones de baterías de entre 5 y 10 años y tiene la comunicación LoRa. Y hay muchos fabricantes ya que están haciendo este tipo de productos. Otro de los casos de uso sería esa creación de infraestructuras de datos seguros. Al final, si tienes un data center,
puede ser un data center o también pueden ser centros de conversión de energía o cualquier sitio que requiera de ser monitorizado, se puede colocar esta solución LoRa sin, como digo, necesidad de crear una amplia infraestructura y un gran despliegue de comunicaciones, como puede ser, como por ejemplo, si utilizáramos Ethernet, o utilizáramos Modbus, o utilizáramos Wi-Fi. Otro ámbito donde se puede aplicar es en la automoción, ¿vale? En esa localización de activos, sobre todo de cara a la fábrica. Igual LoRa no tiene mucho sentido, por ejemplo, para controlar una flota de vehículos, porque sí que es verdad que actualmente hay un despliegue ya de LoRa, hay un operador público, pero hay otras soluciones. Actualmente hay otras soluciones, esto está en una fase más temprana de maduración. También trabajamos con esas soluciones y nosotros siempre intentamos recomendar cuál es la mejor para cada caso de uso. Y si quieres monitorizar tu flota de vehículos, pues LoRa puede que no sea la mejor solución. Hay otras, ¿vale? Como digo, trabajamos también con Sigfox o tal. ¿Pero para qué sirve? Bueno, pues si tú tienes una planta de producción de automóviles o tienes una campa donde los quieras monitorizar, LoRa puede ser tu solución. Logística, lo mismo. Igual para controlar los palés entre diferentes puntos de logística, teniendo en cuenta también por dónde se van moviendo, LoRa puede que no sea tu solución, ¿vale? Ahora, si quieres monitorizar activos dentro de tu centro de logística o entre varios centros de logística, ¿vale? Por ejemplo, está en el centro de logística A o está en el centro de logística B o ahora está en Francia. Esta es tu solución. ¿Por qué? Porque puedes crearte tu propia red privada en tu centro de logística y tener monitorizado todo. A más, lo que se puede conseguir con esto es, y hay dispositivos que lo permiten, colocar diferentes beacons que se llaman, tanto Bluetooth como BLE, como Bluetooth Low Energy, y entonces ya no solamente vas a ser capaz de tener localizados tus activos y saber que están en el centro logístico A, sino que con estos beacons y dispositivos LoRa vas a tener cobertura en toda tu fábrica o en todo tu centro logístico y vas a poder conocer con un alto grado de exactitud que este dispositivo está en el centro logística A y además está en el rack Z. ¿Vale? O sea, a nivel de geolocalización, LoRa también ofrece grandes soluciones. En el sector primario estamos en lo mismo. Igual para una única estación una única estación ambiental de agricultura, desplegar una red LoRa no es algo que tenga mucho sentido. Hay otras soluciones. Ahora bien, si tienes un campo muy amplio donde quieras medir en muchos puntos, eres una cooperativa y tienes muchos campos y en vez de colocar solamente una estación meteorológica, quieres colocar 2 estaciones meteorológicas, pero además quieres colocar también una gran variedad de sensores independientes para poder tener mucha mayor precisión en las medidas. ¿Vale? Igual solamente quieres conocer que llueve X cantidad de litros en un punto, pero te interesa saber la humedad del suelo en 1000 puntos diferentes. Pues aquí LoRa es tu solución, porque te permite crear esa red en zonas donde un operador no tiene por qué tener cobertura, sino que tú te la puedes instalar, esto sobre todo es importante en el mundo rural, y te puedes colocar una gran cantidad de sensores, sin necesidad, como digo, de tener un gran despliegue de infraestructura de comunicaciones, ni unos costes recurrentes debidos al uso de un operador privado. Además de que la cobertura la pones tú y tampoco dependes de ese operador. Y luego también, el último, pero no menos importante y mucho menos, es la industria 4.0, que gracias a utilizar LoRa podemos dotar a una fábrica entera de una red privada a la cual se puedan conectar esos sensores propios, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, también actuadores y, sobre todo, y esto me parece muy importante, unos dispositivos que son capaces de extraer datos de las máquinas, por ejemplo, vía Modbus, ¿vale? Entonces tú tienes tu máquina con su PLC que hace, bueno, lleva el control de las operaciones, etcétera, y no necesitamos por qué cambiar el PLC ni contratar una licencia
una licencia extra para poder dotarlo de comunicaciones, No, simplemente conectando un dispositivo mediante comunicación Modbus o otra comunicación serie, somos capaces de ese PLC que lo teníamos aislado, que no sabíamos qué estaba haciendo ni los datos que está recopilando, oye, vamos a empezar a extraer sus datos, vamos a enviarlos bien a una plataforma en la nube, bien directamente a nuestro propio SCADA, o incluso vamos a guardarlos en una base de datos para ver si podemos aplicar Machine Learning y hacer mantenimiento predictivo de nuestra máquina. O sea, LoRa, como tal, lo que nos permite es no tener que hacer ese despliegue de coberturas. Ya hay dispositivos adaptados a este tipo de tecnología y nos permiten desde colocar esos sensores propios hasta extraer datos de nuestras máquinas. ¿Cuáles serían algunos de nuestros casos de éxito? ¿Vale? Bueno, uno de ellos es Tereos. Tereos es básicamente una fábrica que se encarga al procesado de almidón, ya sea proveniente de maíz, trigo, caña de azúcar, etc. Y es el cuarto productor mundial de azúcar y el tercero de alcohol, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta empresa? Porque no hacemos proyectos, o sea, normalmente nuestros proyectos no tienen un inicio y un final, lo pueden tener, pero normalmente no. ¿Por qué? Porque acompañamos al cliente, o al menos hasta que él quiere hacer todo ese despliegue de una solución. Al final, bueno, es obvio que en el momento en el que tú pones una red LoRa o cualquier otro tipo de red, cada vez vas a ir incrementándola, cada vez se te van a ocurrir nuevos dispositivos, pues bueno, no, cada vez se te va a ocurrir, oye, pues igual para esto sí que necesito una alarma o necesito esta modificación en la plataforma de visualización. Pues nosotros acompañamos al cliente en todo ese proceso y le damos soporte continuo, ¿vale? Normalmente no hacemos un proyecto cerrado, sino que lo dejamos abierto a que el cliente vea en qué mejoras quiere añadir, qué quiere cambiar y nosotros estamos ahí desde el principio hasta que él decide que es el final y acompañándole a todo el proyecto. Y como digo, normalmente los proyectos que tenemos no suelen tener un final porque una vez que en una fábrica, en una empresa, se descubre los beneficios de la tecnología IoT, siempre hay algo que se quiere medir, siempre hay algo que se quiere monitorizar, siempre hay algo que se puede mejorar en la plataforma y siempre hay algo que quieres tener controlado y enviar una alarma. Y esto es lo que nos ha pasado en Tereos. En Tereos empezó como un despliegue de una red LoRa y ahora, por ejemplo, tenemos monitorizaciones de energías, de consumos eléctricos, monitorización del estado de ingredientes e incluso la vibración de los motores y de las máquinas para poder hacer ese mantenimiento predictivo. ¿Vale? Tenemos dispositivos para todo ello. ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿Qué es lo que se puede ver aquí? Bueno, aquí vemos una plataforma que es Power BI, que es una plataforma de Business Intelligence, donde en este caso estamos viendo las vibraciones, ¿vale? Tanto en el eje X, en el eje Y, en el eje Z o en el eje compuesto, de un dispositivo, de un sensor de vibraciones conectado a un motor. Con esto podemos hacer ese mantenimiento predictivo y esa generación de informes históricos, etcétera, de los motores de tu fábrica. Luego también, vuelvo a la anterior, tenemos colocados, por ejemplo, sensores de temperatura y humedad en las salas donde se almacenan los productos para analizar esas condiciones térmicas y no solamente analizarlas, sino también generar alarmas en caso de que, por ejemplo, la temperatura suba por encima de un valor de 35 grados para avisarle al técnico de que, ojo, mira a ver porque el producto se va a poner malo. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos ser mucho más reactivos ante un evento. Un evento como puede ser, se ha roto el aire acondicionado, hay que ir a repararlo. También podríamos extraer, y también se está haciendo, extraer los datos directamente del aire acondicionado. Entonces, si extraes los datos del aire acondicionado y tienes monitorizadas la temperatura y la humedad, le das al técnico muchísima más información de qué está pasando y sobre todo por qué está pasando. También, bueno, tenemos contadores eléctricos, contadores de agua, analizar consumos, etc.
al final lo que estamos haciendo es adaptar la solución o las soluciones OT, ¿vale? Que se puede desplegar en una fábrica estándar a una solución IoT, que no requiere de ese gran despliegue de infraestructura, los costes asociados son muchísimo menores, tienes muchísima más libertad para configurarlo como tú quieras y además, bueno, la ventaja de IoT es que puedes darle o bien te quedas en tu sistema, en tu SCADA, o bien le puedes dar salida a la nube, no tener que hacer, no tener que pagar licencias extremadamente caras asociadas al mundo OT tradicional, no tener que montarte tu propia máquina virtual, tener que configurarla, tener que mantenerla, etcétera, sino que va todo a la nube. En la nube nosotros nos encargamos de procesar todos los datos, el almacenamiento, la visualización o incluso, bueno, nosotros haremos todo el procesado en la nube, vosotros os olvidéis de, la empresa en concreto se olvida hacer el procesado y simplemente quiero recibir en mi SCADA los datos ya limpios. Pues bueno, eso también lo podemos hacer. Directamente desde la nube enviar a el SCADA o incluso al ERP correspondiente. Otro caso de uso que tenemos es, dentro de Bonaria, estamos actualmente desplegando una solución para monitorizar y tener controlados tanto variables de temperatura y de humedad para prevenir incendios, ¿vale? En centros de transformación energética. ¿Por qué LoRa? Bueno, al final estamos hablando de fábricas que son extremadamente grandes, ¿vale? Y con un único gateway, dependiendo de la fábrica, como mucho dos, damos cobertura a toda una fábrica entera, ¿vale? Además, LoRa tiene un alto poder de penetración, por lo cual puede traspasar paredes y tuberías, por así decirlo, ¿vale? No es, por ejemplo, como el wifi de nuestra casa, que no, a la habitación de al lado casi no llega. LoRa no tiene esos problemas. Estamos hablando ya de tecnologías para uso industrial. Entonces, ¿qué estamos desarrollando? Bueno, pues colocando distintos sensores que tienen ya el sensor de temperatura incorporado, tienen ya una batería que garantiza una vida de 5 o 10 años y que el coste es bastante económico. Bueno, pues podemos monitorizar el estado de temperatura de todos los centros de transformación energética y generar eventos, generar esas alarmas en caso de que se produzca un incendio. Esto, algo que solemos contar a los clientes, normalmente cuando presentamos un producto a utilizar o una solución, estamos hablando de que son dispositivos que tienen un consumo de batería muy bajo, ¿vale? ¿Cómo se consigue un consumo de batería muy bajo? Enviando cada muy poco tiempo. O sea, perdón, cada mucho tiempo. Por ejemplo, enviando una vez al día, una vez cada hora, una vez cada 2 horas, etcétera. ¿Qué se consigue enviando cada hora, por ejemplo, o cada 2 horas? Bueno, pues conseguimos tener un informe histórico de los datos. En ese mismo mensaje se pueden poner los datos cada 15 minutos porque el mayor consumo de estos dispositivos es a la hora de enviar, ¿vale? Entonces, esto es algo importante de conocer. ¿Qué pasa con esto? ¿Vale? Si yo quiero tener controlado, por ejemplo, en este caso, detectar cuándo se puede producir un incendio, estar enviando un dato cada hora no me es suficiente. Bueno, no pasa nada, porque la inmensa mayoría de productos en el mercado y de dispositivos, o al menos con los que trabajamos nosotros, tienen esa capacidad de generación de alarmas, es decir, el dispositivo está midiendo internamente y en el caso de que supere, por ejemplo, una temperatura superior a un umbral que tú le has dicho, va a enviar un mensaje instantáneamente. O sea, por un lado, tenemos los eventos periódicos que, bueno, van enviando información para tus históricos, para poder hacer tus gráficas, para poder ver que está todo ok y además tienes también esos mensajes de alarma de, ojo, cuidado, en este momento está habiendo un incendio, no vas a tener que esperar una hora. Esto lo cuento porque se lo contamos siempre a todos los clientes con los que tenemos reuniones de que no hace falta estar enviando cada segundo, sino puedes estar monitorizando cada segundo y luego envías cuando tengas que enviar.
Y, bueno, ya por último, me gustaría contar un poco cómo empezar a desplegar la tecnología LoRa en tu empresa, ¿vale? Que al final es un poco lo que se busca, esos primeros pasos. Bueno, como bien he dicho, la arquitectura de LoRa son nodos, gateways y servidor LoRa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Igual, para unos primeros pasos, los costes asociados a tener un servidor LoRa o ese tiempo de desarrollo no tiene mucho sentido. Si tú, por ejemplo, en tu empresa, oye, mira, quiero probar cómo funciona esto, quiero desplegar unos poquitos sensores, que es en el caso de uso que nos vamos a centrar, y quiero, bien, que enviarlos a la nube, visualizarlos ahí con Power BI, por ejemplo, o en una aplicación web, o quiero ver cómo es la integración con mi escala y ver si, bueno, ver si realmente esta tecnología es de ayuda, que sí que lo es, pero bueno, vamos a comprobarlo y vamos a demostrarle también a la empresa y a los trabajadores que esta tecnología es de ayuda y que es muy útil, que el mundo del IoT es muy útil. ¿Cómo podemos, por un lado, quitar tiempos de desarrollo, ¿vale? Reducir los tiempos de desarrollo y, por otro lado, reducir los costes? Si solamente colocamos unos pocos sensores, lo que vamos a hacer es quitar el LoRa Network Server. No lo vamos a quitar como tal, sino que lo vamos a meter directamente integrado en el gateway. Esto es algo que se puede bueno, dependiendo del tipo de gateway, se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros si todavía no tienes muy claro que, bueno, que pueda ser de útil o no tienes pensado hacer un despliegue masivo por el momento? Ojo, si quieres hacer un despliegue masivo y tienes ya pensado instalar 10.000 sensores, esta diapositiva, olvídate. Ahora, si quieres probar distintos tipos de sensores, esta es tu diapositiva. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, realmente los pasos son simultáneos, ¿vale? Pero por diferenciarlos, sería desplegar esa red LoRa, que consiste en, básicamente, instalar al menos un gateway y realizar un mapa de coberturas para ver que en toda tu fábrica, en todo tu centro logístico, en todo tu campo, tienes cobertura LoRa. Eso es un día de hacer el despliegue y analizarlo. Oye, que mira, que hay cobertura en todos sitios. Perfecto, ya está. Podemos ir al siguiente paso. Oye, mira, que no, que es que tengo muchísima extensión de terreno y en algunos sitios, pues no. Bueno, pues vamos a colocar dos gateways, tampoco pasa nada. O los que sean necesarios. Vale. El gateway. Por otro lado, ¿qué tenemos? Por otro lado, tenemos esa instalación de unos pocos sensores. Podemos ir desde una instalación de unos pocos sensores, que son los típicos, pues temperatura, humedad y contador de agua, hasta, oye, no, mira, yo quiero demostrar de verdad que esta tecnología funciona y lo que quiero es colocar un sensor para monitorizar las vibraciones de, de mi motor y hacer ese mantenimiento predictivo. Bueno, muy bien, pues vamos a colocar esos 3 4 sensores de esos, vamos a ver cómo funcionan y vamos a demostrar con un caso de uso ya más complicado que no solamente medir temperatura y humedad, oye, de que esto realmente aporta un valor añadido. O también podemos ir a, oye, mira, me han pedido instalar 10 sensores industriales, por ejemplo, para una máquina, en los cuales no necesito tener un PLC, porque los tengo que enviar, porque solamente los quiero para llevar un control externo. O sea, no tengo que colocar un PLC de propio. Bueno, vamos a colocar un PLC, un IoT PLC, vamos a llamarlo así, que tenga capacidades LoRa, que es mucho más barato que un PLC normal. Estamos hablando de que tampoco estamos llevando el control de la producción, sino simplemente es para colocar sensores industriales, los iotizamos y los conectamos a la red LoRa. Estamos hablando de que no hay que llevar alimentación al PLC, sino que, dependiendo del tipo de sensor, puede ser incluso alimentado a batería. No hay que hacer el despliegue de coberturas. Ese PLC, no hay un coste asociado a un PLC industrial, sino que tenemos un IoT PLC que, como he dicho, son más baratos. Y para captar datos de sensores son mucho más que suficientes. Y para llevar esa monitorización, esa captura de datos y enviarlos al gateway LoRa y que se procesen ahí. A esto viene que podemos integrar ese servidor LoRa en un gateway. Esto para una solución con 50, 100, 200 gateways desplegados no tiene sentido. O sea, no es viable. Aquí ya sí que tienes que tener un servidor externo. Ahora, si solamente tienes un gateway desplegado en tu fábrica con tu red privada, ese servidor
puede funcionar dentro del gateway. ¿Qué consigues con esto? Bueno, pues te ahorras tener ese network server desplegado en el exterior con los costes asociados. Lo procesas todo en el propio gateway y ya te lo reenvías pues bien a tu escala, bien a una máquina virtual porque quieres procesar los datos, o lo que solemos recomendar es enviarlos a la nube, hacer ahí todo el procesamiento que toque y ya os los damos los datos limpios a vuestra escala. Aquí es totalmente libre, no tenemos, sí que tenemos una arquitectura de referencia que es bueno, pues, integrar sus servicios en la nube porque son mucho más baratos de mantener, ahí podemos hacer todo el mantenimiento, pero es algo totalmente libre. Nos adaptamos totalmente a las soluciones del cliente, a cuáles son sus necesidades o cuál es su reto. Y bueno, esto ha sido todo. Espero de verdad que os haya gustado mucho y por favor, si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, es el momento de hacerlas. Sí, perdona, Sergio, de momento no hay ninguna pregunta. Siempre os, os animamos a que si os ha quedado alguna duda o algo, nos lo pongáis por el apartado de preguntas, porque seguro que es súper interesante para las demás personas responder a esas preguntas que igual también no les ha quedado claro del todo. No sé si queréis que os respondamos a algo. Sergio, parece que no hay ninguna, así que no sé si quieres hacer tú algún tipo de aclaración, algún tipo de pregunta que suelan hacer, alguna... Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que animaría a la gente es a preguntarnos, a contarnos cuál es su necesidad, cuál es su caso de uso y poder aconsejarles personalmente y de una manera personalizada, bueno, pues la red Dora es para ti y yo empezaría haciéndolo así o, oye, mira, no tiene mucho sentido que despliegues una red Dora, es mejor utilizar esta tecnología. Al final, como he dicho, no estamos casados con ninguna tecnología, no estamos casados con Dora, entonces podemos recomendar cuál es la mejor solución para el cliente, que para eso estamos. Muy bien, además, no sé si quieres decir tu correo por si tienen alguna duda y te la pueden hacer a ti Sí, directamente. bueno, mi correo es sbarriendos@integratecnologia.es. Vale, como os vamos a hacer llegar el vídeo, bueno, pues os lo tendréis, ¿vale? Os podéis volver a ver el vídeo y siempre tendréis ahí el correo. Bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias, Sergio. Nos despedimos ya, si te parece. Vale, perfecto. Un placer, muchas gracias a todos por atender al webinar y, y que vaya todo muy bien. Vale, pues muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en próximos webinars. Hasta luego. Hasta luego.